Pachi pregunta, hoy con el administrador del Canal de Panamá, Catín Vázquez. Bienvenido, ingeniero. Hay dos puntos importantes en la crisis que atraviesa el canal y por tanto el país. La situación del agua, que impacta directamente en las operaciones del canal, Correcto. y la falta de definición a la solución a este problema. Arranco por el primer tema, el del agua. Los ingresos en concepto de peajes del canal disminuirán entre 500 y 700 millones de dólares en el 2024 por la restricción en los tránsitos de buques que provoca la sequía. El Así es. Canal de Panamá intenta compensar esa falta de ingresos con lo que pagan los buques para reservar su paso por la vía, o más bien por los ingresos de las subastas. Ese aumento seguramente no podrá ser asumido por todos los buques. ¿Cuánta fuga adicional de clientes esperan por ese aumento? En realidad, la importancia que tiene para cada uno de los clientes transitar por el Canal de Panamá, máxime con la situación que enfrentan en el Medio Oriente, requiere que la oferta para poder transitar estos canales se ajuste y con eso aumentan los precios. Inevitablemente aumentan los precios, porque la alternativa de ir por una ruta más larga simplemente encarece el costo de transporte. El Canal de Panamá tiene este mecanismo de subasta como un mecanismo transparente donde el mercado decide a qué precio quiere pagar por transitar por el canal. Eso evita que el canal discretamente diga pasas tú, pasa el otro, sino el mercado lo resuelve. Y el mercado se acostumbra a eso y lo entiende. En la situación actual, con la carestía de agua que tenemos, la carestía de aguas no es solamente un tema panameño, es un tema que se está dando en múltiples regiones del mundo, desde Amazonas hasta el Mississippi, el Rin hasta el Yangtze. Entonces, cuando eso sucede, la industria entiende que esa situación existe y sabe que se va a adaptar. El tema es cómo lo vas a resolver a más largo plazo. A corto plazo nos toca esperar las lluvias. A corto plazo hemos hecho muchos ajustes en nuestra operación que permiten el tránsito de los buques, inclusive subimos la cuota de tránsito para el mes de febrero a raíz de las lluvias del mes de noviembre. ¿Cuánto se ha perdido por ahora? Hasta ahora lo que nosotros hemos perdido es a razón de 100 millones de balboas por mes entre octubre, noviembre y diciembre. ¿Y ese ingreso se puede recuperar? Nosotros recuperamos ese ingreso a través de los ingresos que recibimos de otros servicios marítimos, entre los cuales están las subastas. Y sí ha sido muy notorio, por ejemplo, en casos muy particulares, donde algunos buques han tenido que pagar entre 3 y algo por encima de 4 millones de balboas, pero como consecuencia de que no llegara a tiempo, le representa una penalización más grande. Así es que el valor de la ruta es ese valor que ellos han estado dispuestos a pagar. Que eso no sea sostenible a largo plazo, estamos de acuerdo. Yo creo que el Canal de Panamá ha hecho todos los ajustes en su programa de calendarización de tránsito, de tal manera de que escuchando las sugerencias de nuestros clientes ante estas circunstancias, nosotros vamos a revisar cómo vamos a asignar los cupos en el futuro cuando las operaciones se normalicen. Aunque de hecho el canal cerró el año 2023 con menos carga y menos tránsitos que en el 2022, pero por un ajuste en la tarifa se determinó que el ingreso por los peajes se ubicara 320 millones por encima del 2022. Así es, porque nosotros tenemos un programa de 3 años de ajuste de peajes que comenzó hace 2 años, el año pasado comenzó y se puso, y este es el segundo año de ajuste de peajes y va para el año fiscal 24 que terminó, este año ajuste fiscal del 25, del 24 y el 25 también tienen un ajuste en los peajes. Pero eso estuvo programado y anunciado desde hace varios años. Nosotros no hemos cambiado el criterio por la circunstancia de corto plazo. Como no tenemos suficiente agua para poder acomodar los 36 tránsitos que hacemos, tenemos 30-33% menos agua. Entonces, así hemos ajustado hacia abajo el número de tránsitos por el Canal de Panamá y por eso es que estamos transitando 24 tránsitos por día. Ahora bien, con las operaciones que estamos haciendo y la forma que estamos manejando los tránsitos y el agua disponible, efectivamente nosotros creemos que podemos mantener este volumen de tráfico sin reducción por lo menos hasta el mes de abril, finales, que es cuando esperamos que comience a llover nuevamente. Pero si no llueve lo esperado, ¿sí tienen pensado reducir todavía más los tránsitos de 36 a 28? Sí, podemos. A 24, perdón. Sí, podemos reducir los tránsitos una vez más si fuese necesario y o
ajustar el calado que ahora mismo está en 44, poder bajarlo, digamos, a 43,5 y 43, cosa que hicimos en el año 2015-16 Cuando el con la niño. sequía del niño anterior. De los que han cruzado o van a cruzar por otro lado, ¿qué porcentaje de los usuarios estiman ustedes que volverá a usar el canal cuando pase esta crisis? Una vez que se normalice la operación, nosotros consideramos que todos los clientes van a regresar. Es muy difícil hacer un reajuste permanente. Ocasionalmente puede agregarse un poco de carga en otra ruta, pero al final del día va a depender del volumen de carga que se necesita para llevarlo de Asia a la costa este americana, de Europa a la costa del Pacífico de Sudamérica. Esas rutas son las rutas esenciales que sirve el Canal de Panamá, y el Canal de Panamá sigue siendo la ruta más corta, más eficiente y más económica. Por supuesto que tener agua y dar confiabilidad es el tema. Si la situación de agua demorase años en no tener una señal clara de cómo se va a resolver, evidentemente las navieras van a tomar una decisión de cómo reasignar su flota y cómo reconsiderar inclusive las órdenes de nuevos buques que van a construir. Vamos a pasar al tema de Río Indio, pero antes vamos a ir a un cambio. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el administrador del Canal de Panamá. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el administrador del Canal de Panamá, Katim Vázquez. Ingeniero, ahora hablemos de Río Indio. ¿Por qué si con el administrador anterior, Jorge Luis Quijano, quedó estudiado por segunda vez Río Indio y se adelantaban las consultas ya con los residentes del sector, usted le pidió al cuerpo de ingenieros que volvieran a estudiar opciones dentro de la cuenca? Ellos habían dicho que eso era inviable. Aquí encontremos varias cosas. Los estudios de Río Indio y de Bayano y del río Santa María la Villa, que fueron ordenados por Mi Ambiente al Canal de Panamá para encontrar nuevas fuentes de agua, se hicieron y se cumplieron y se entregaron en el año 19. Ciertamente que Río Indio, Tuababré, Caño Sucio y múltiples otros ríos fueron estudiados a finales del siglo pasado, El 96. del 90 y tanto, y también a principios para la propuesta que iba a haber de ampliación del Canal de Panamá. En ese momento, ante la resistencia por la construcción de embalses, se optó por alternativas de ingeniería diferentes. Podemos regresar a ello en un momento. Pero desde el punto de vista de conocimiento, tecnología, por ejemplo, lo que sucedió en Nueva Orleans con Katrina, y nuevas tecnologías para poder hacer construcciones de represas y vertederos, se volvió a explorar la posibilidad de hacer, por ejemplo, Trinidad, que había sido un proyecto que se había discutido para la ampliación del canal, pero por la naturaleza del suelo resultaba muy caro e impredecible el costo. Parte de la idea era ganar la licencia social diciendo hemos agotado todas las posibilidades dentro de la propiedad del canal, ni siquiera la cuenca, dentro de la propiedad del canal y con acceso a algunos ríos y afluentes que están ahí sí dentro de la cuenca, pero ninguna obra mayor. Habiendo cubierto eso, ¿cuál sería la mejor opción si no hay nada dentro de la propiedad del Canal de Panamá? Salir. Hay que salir a buscar agua fuera de la cuenca o fuera de la propiedad del canal. ¿Y qué ríos surgen en ese caso? Evidentemente Río Indio, que ya había sido estudiado. Bayano. Bayano, que también había sido estudiado. Pero el río o el afluente más importante, cercano y que tiene un volumen razonable y por costo el más razonable es realmente Río Indio, especialmente si se hace un embalse. O sea, ¿por qué se volvió a estudiar dentro de la cuenca si ya el cuerpo de ingenieros había determinado que era inviable e imposible hacerlo adentro de la cuenca del canal? Nosotros recibimos el estudio del cuerpo de ingenieros en febrero del año pasado. Es cuando recibimos el informe del cuerpo de ingenieros. ¿El que ordenó usted o el que ordenó en la administración? El que ordenamos en esta administración. Evidentemente que Río Indio tiene dos problemas que no estaban presentados en ese caso. Lo primero es, no había una propuesta de ley que levantara la restricción de la ley 28 que le prohíbe al canal hacer embalses. Entonces, no era solo la definición de la cuenca, es que hay una instrucción expresa que nos prohíbe ir a construir un embalse para la operación del canal. Sí, son las dos prohibiciones, pero mi pregunta es ¿por qué ordenó un nuevo estudio? Para asegurarnos que no había ninguna otra opción dentro de la propiedad del canal. Pero ya el cuerpo de ingenieros no les había dicho que no había posibilidad y eran inviables las que había dentro de la
Cuenca. El cuerpo de ingenieros en los 90. No, en el 2017, 19, que fue cuando se entregó. No, pero el cuerpo de ingenieros no entregó el informe en el 2019. El informe del cuerpo de ingenieros se entregó el año pasado. Ese fue el estudio que el Canal de Panamá había hecho de Río Indio, Bayano y Santa María la Villa, que son lo que nos solicitaron como fuentes de agua en general. Pero para atender el caso específico del canal, el canal necesitaba asegurarse de que no hubiera ninguna opción y saber si de haber algún tipo de opción, cuánto cuesta para compararla con Indio, que es efectivamente el más eficiente. Ok, pero pasaron casi 4 años en este En hacer el estudio, procedimiento. en el estudio del cuerpo de ingenieros, sí, transcurrieron 2 años y medio, sí. Si se hubiera presentado esto y se hubiera empezado a hacer, porque obviamente no estuviera terminado en este momento, el mensaje al mundo no sería diferente al que estamos mandando hoy, no sería, estamos trabajando en esto que fue lo mejor que pudimos pensar en vez de nos quedamos sin agua. Evidentemente que en retrospectiva siempre es más fácil decir eso, sí. ¿Hubiésemos terminado el proyecto? No. Pero la señal inequívoca al mercado estuviera allí de que se está resolviendo. Sí, es cierto. Pero no me queda claro por qué no se presentó, si ya estaba aprobado, si quedó aprobado en la administración anterior. No. La administración anterior presentó el estudio. No Que había, era la mejor opción, en teoría. Que sigue siendo hoy la mejor opción. sigue siendo la mejor opción. Pero sin embargo, eso fue un trabajo que entregó la administración como parte de un problema para encontrar nuevas fuentes de agua. Eso era en términos generales y está bien. Esto ha confirmado que efectivamente Río Indio sigue siendo la mejor opción, aún con nueva tecnología que se haya desarrollado. Ustedes piden reformas legales para ampliar la cuenca y eliminar la restricción de hacer embalses, y el Ejecutivo les pide aclarar si hicieron consultas públicas entre los residentes del lugar o no. El ministro Royo contesta que antes de la consulta el Ejecutivo debe delimitar nuevamente la cuenca. ¿Usted coincide que ese debe ser el orden que hay que seguir? El título constitucional, cuando define la cuenca hidrográfica del canal y los límites de la cuenca hidrográfica del canal, son una facultad que le corresponde a la directiva del Canal de Panamá. Responsabiliza al Canal de Panamá del manejo y administración de la cuenca. Si no tenemos una cuenca que incluya otras fuentes, el Canal de Panamá encuentra muy limitado su actuar de cómo puede ir a trabajar en un sitio que no es su cuenca. Siquiera consultar, o sea que sí es importante que primero ellos delimiten nuevamente la cuenca y después ustedes hagan la consulta. Sí, es más, el hecho de que se defina la cuenca no garantiza que efectivamente puedas hacer el proyecto. Nosotros sí hemos hecho consultas, hicimos trabajo socioambiental, hicimos una línea base, sabemos el número de residentes, lo comparamos con el nuevo censo y tenemos un trabajo adelantado desde el punto de vista socioambiental. Sí lo Cuénteme tenemos. un poquito de ese avance, por favor. Ese ¿Cuánta gente estamos hablando? Dependiendo del tamaño del embalse, en la versión anterior eran aproximadamente 2.500 a 2.700 personas afectadas con el embalse. Ahora bien, toda el área es un área... Pegadas a la cuenca. No. Cuenca es un territorio mucho más grande. Estoy hablando solamente del embalse de Río Indio. Okay. En toda la cuenca hidrográfica, en esa parte debe haber unas 50.000 personas, digamos. Desde donde termina la cuenca ahora en Capira, para poder extenderse, digamos, hasta la parte de Río Indio. Pero hoy ese proyecto afectaría a ¿cuántas personas? ¿A 2.000? El embalse como tal afectaría aproximadamente a menos de 3.000 personas. Y ya ustedes han conversado con estas personas, ¿se ha avanzado el trabajo? Nosotros hemos hecho trabajos preliminares para discutir con ellos, pero nunca hemos llegado ni a ningún tipo de acuerdo de compra, porque hay que hacerlo siguiendo los principios internacionales de restitución de la condición. Así es que sin tener un mandato para proceder, resulta muy complicado tratar de llegar a una negociación. Pero seguimos hablando con las comunidades puerta a puerta. ¿Ustedes han sabido de políticos que tienen propiedades en este territorio que habría que indemnizar? No tenemos eso en el inventario, pero hay múltiples personas que tienen propiedades en el área. ¿Sí? Ahora y mismo, evidentemente, desde el momento en que se anuncia que hay un proyecto, podría haber intereses de personas de poder, con esa información, adquirir terrenos. Pero hace 4 meses ya se presentó esto
al Ejecutivo la definición de la nueva definición de la cuenca del canal. Ahora mismo la definición la tiene en sus manos y la decisión también el Ejecutivo. ¿El gobierno está evitando el tema para evitar otra crisis como la minera? O sea, un tema tan importante, ¿está siendo manejado políticamente? Bueno, el tema sí tiene consideraciones políticas, evidentemente, y después del resultado del fallo de la minera, inclusive hay que tomar en cuenta lo que dice ese fallo para poder actuar en la región. Pero vamos a ver qué es lo que está pidiendo el canal. El Canal de Panamá le está pidiendo al Ejecutivo que remita una ley a la Asamblea por la cual se defina la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. ¿Por qué es importante? Porque eso faculta al Canal de Panamá a poder operar en pleno derecho con las comunidades de base que están allí. Lo hemos hecho antes, lo hemos hecho ahora con la cuenca como está definida. Entonces, lo único que se está pidiendo el canal es que se nos dé esa oportunidad. Si bien es posible que el gobierno no quiera hacerlo ahora o pueda presentarlo más tarde, esa es una decisión del gobierno, lo entiendo y lo respetamos, pero nosotros seguimos insistiéndole al gobierno que el momento de tomar la decisión es más temprano que tarde. Ningún problema se resuelve dejándolo esperar. Al contrario, los problemas se complican cuando uno no toma la decisión a tiempo. Ciertamente se puede criticar que el canal demoró mucho en hacer la prueba, pero lo quisimos hacer porque necesitábamos algo que nos permitiera no depender de nadie para poder hacer los programas de trabajo del canal sin tener que recurrir a decisiones que estuvieran fuera de la junta directiva del canal. Vamos a un cambio y ya volvemos. Vamos a andar un poquito en el tema de la licencia social precisamente. Así que no se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el administrador del Canal de Panamá. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el administrador del Canal de Panamá, Katim Vázquez, ingeniero. El ministro Arroyo ha dicho que el proyecto solo se va a hacer si los residentes del área lo quieren. ¿Cómo es posible que tan pocas personas van a decidir el futuro del canal de todos los panameños y del agua de todos los panameños? Yo creo que eso plantea un tema político diferente. Todos los panameños somos dueños del Canal de Panamá. Y yo creo que ese es un mensaje que hay que validar. Y para el Canal de Panamá, y lo pongo solamente como un ejemplo, en el área de la cuenca que maneja el Canal de Panamá, las condiciones socioeconómicas de las familias que están allí es significativamente mejor y han mejorado a lo largo de los últimos 15, 17 años, muy por encima de la situación de aquellas áreas que quedaron excluidas de la cuenca hidrográfica del canal. Le doy un ejemplo. El viernes estábamos en la tercera zafra de café de la cuenca. Los ingresos por ventas de café, ayudados y apoyados por el Canal de Panamá, no como un regalo, sino como un contrato de trabajo donde las personas cultivan y protegen la tierra y siguen un programa con la educación que le ha brindado el Canal de Panamá y otras entidades y otras fundaciones. Le permite a estas familias obtener ingresos por encima del 1.000.000 de balboas y tienen una sostenibilidad económica que no es comparable con la sostenibilidad económica que existe en las áreas que quedaron excluidas en la cuenca. La acción social del Canal de Panamá para poder obtener esta licencia, yo creo que se ha ganado en la medida que la cuenca existente representa un ejemplo de desarrollo sostenible para todo el país y para el mundo. Y yo creo que eso es lo que queremos replicar con las otras poblaciones. De manera muy rápida, Río Indio ya es la mejor opción definida por la ACP. También se estudió Baiano en su momento. Sí. ¿Era más complicado, más caro? ¿Por qué? ¿Porque estaba más lejos de la cuenca? Sí, eso está a 100 kilómetros para poder despachar. Es decir, que el nivel de distancia, primero, la energía requerida para bombear el agua, segundo, y tercero, que pasa por áreas urbanas. Mientras que el túnel de descarga viniendo desde Río Indio 8 es un túnel kilómetros, de ¿no? 8 kilómetros, que es mucho más corto. Es cierto que el gobierno de Cortizo estaba tras la idea de tener y administrar un reservorio de agua que pondría a disposición del canal, cosa que no estaba entre los planes del canal, y que luego querían llevar agua por tubería desde el Baiano hasta el Gatún, y esa era otra decisión que estaba fuera del radar del canal. En algunos momentos nosotros hemos tenido discusiones en el sentido de que el IDAN debe surtirse de agua de una fuente o de un embalse que sea diferente a los embalses del canal. Y en la medida que la ciudad de Panamá crece hacia Chepo, era importante
que se abastezcan de una fuente distinta que quede más cerca. Esa alternativa para el suministro de agua potable en el anillo este de la ciudad definitivamente es mucho más eficiente que extraer agua del lago Gatún. Río Indio se evaluó en el 98 y como había mucha oposición y venía el referéndum para la ampliación, se decidió reemplazar ese proyecto por 3 proyectos adicionales. Tinas de ahorro de agua que se hicieron, el cauce de navegación de Gatún para poder almacenar más agua que se profundizó y se proyectó también adecuar los bordes del Gatún para operar el lago a una elevación mayor. Pero ese último proyecto, explicaba el ingeniero que estuvo a cargo de los estudios del agua para la ampliación, Jorge de la Guardia, no se ha hecho porque no se ha construido el vertedero necesario. Y dice que no se ha hecho porque, como todo, se ha dejado para después. ¿Eso no sería una omisión directa del canal que contribuye a la situación en la que estamos hoy? Hace 20 años, cuando se estudió la precipitación en el canal, los niveles estimados de lluvia eran mucho más altos que los que tenemos ahora. La utilización de la capacidad de descarga supone que el nivel del lago es más alto, pero si no hay el régimen de lluvia para poder levantar el nivel del lago, la utilización de esa inversión sería inútil. Esta semana los candidatos hablaron acerca de sus planes para el canal. Martín Torrijos, por ejemplo, hablaba de Petroterminales y el ferrocarril, ambos de negocios que debiese tener la ACP, igual que el agua. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que el régimen constitucional define el marco de negocios del Canal de Panamá. Extendernos a cosas diferentes puede traer complicaciones. Entonces, nosotros queremos seguir enfatizando. Podemos hacer algunas actividades diferentes y complementarias como intentaron en su momento la administración concursal. Hay cosas que podemos hacer, ciertamente, pero administrar cosas fuera de nuestra propiedad resulta bastante complicado. Yo preferiría esperar esa discusión cuando llegue su momento. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, administrador. A ustedes también gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con Catín Vázquez.